Hola, yo soy Fernanda Perea y les voy a mostrar lo que yo y mis compañeros hemos aprendido en la materia de criterio estructural, que es impartida por la profesora Anaí Lanuza García. Bueno, para comenzar, definimos qué era el análisis y el criterio estructural, que su objetivo es básicamente calcular las fuerzas y deflexiones en cualquier punto y en toda la estructura en general. Sus principios son el equilibrio entre fuerzas, que significa que tanto en la sumatoria de componentes X y Y, siempre de cero, la compatibilidad de deformaciones dice que la deformación de cada parte debe ser correspondiente a la deformación total y la relación de fuerza-desplazamiento que permite un poco de deformidad para la estructura. Es normal. Los propósitos del análisis estructural es de determinar la eficiencia, la seguridad y la rentabilidad de las estructuras. Sus exigencias básicas son, como dije ya, el equilibrio entre X y Y, la estabilidad, es decir, que no se deforme, y la resistencia, es decir, que permanezca. Otro tema que vimos fue la seguridad estructural, que básicamente se basa en la resistencia, la estabilidad, como ya dije, y las condiciones de servicio. ¿Qué es la seguridad estructural? Podemos decir que son las condiciones y los requisitos que debe tener una estructura para que los ocupantes puedan hacer sus actividades de forma totalmente segura. Se hace una evaluación cuando hay algún daño, se identifican los daños, se jerarquiza su vulnerabilidad y se determina el nivel de seguridad. Para comenzar, lo que se hace es una inspección ocular y un primer acercamiento a la estructura y a cuál fue su daño. Esto puede aplicarse específicamente, nosotros lo vimos en sismos, pero puede ser en otros tipos de daño. Obviamente, una vez que se tenga este primer acercamiento, se hace una investigación y documentación a profundidad, en el cual se ponen planos, memorias de cálculo, especificaciones técnicas, divisiones específicas, trabajos de remodelación previa, todo lo necesario para poder nosotros identificar y determinar exactamente cuáles fueron los daños. Y el paso siguiente es el levantamiento de daños. Después de esto, se clasifica el daño en base a diferentes componentes. El primero es cuál fue el comportamiento del daño, ya que hay diferentes fuerzas y no todas se comportan igual. Una vez que se entiende esto, se puede determinar la magnitud, o sea, cuál fue la gravedad que produjo este daño, y después el impacto que generó el daño en la edificación, ¿no? Para los sismos, este impacto se determina en tres códigos. El verde significa daño casi nulo, se puede reparar muy bien y además no hay que desalojar. El código amarillo se basa en que sí hay que desalojar y el daño es medio, y el código rojo, el daño ya es bastante grave y definitivamente no es habitable. Otra cosa que vimos fue el tema de los tipos de cargas. Bueno, una carga es una fuerza que afecta directamente a la estructura. Hay diferentes tipos de cargas, las gravitacionales, que son subdivididas entre muertas y vivas. Las muertas son aquellas que cargan su propio peso y las vivas son las que no son estáticas, van y vienen, son intermitentes y se rigen por normatividad. Las cargas accidentales son otro tipo, en las cuales se pueden producir por sismo, por huracanes, por viento, etcétera. Y obviamente la estructura, cuando recibe todo este tipo de cargas, obviamente trata de responder y es cuando ocurre a veces el deformamiento. Los tipos de esfuerzos físicos, es muy importante conocerlos. Los esfuerzos físicos son las fuerzas que nuestra estructura genera con tal de defenderse ante el deformamiento. Existe la tensión, la compresión, las cortantes, la flexión, el pandeo, la torsión, la fatiga y demás. Estos también es importante recalcar que existen los estados límites de resistencia, que es el punto máximo antes de que una estructura se quiebre, por decirlo así, y los estados de servicio, que son aquellos en los que básicamente la carga puede permanecer, y realmente el edificio no debería de tener inconvenientes. En nuestro primer examen parcial hicimos una parte teórica y esta es la parte práctica, en la que vemos aquí una viga
el que tiene dos cargas puntuales, es decir, solo aplican en un punto la carga, y la carga distribuida, que es aquella que se aplica en una cierta región, en una cierta dimensión. Yo aquí hice los componentes X y Y para determinar que obviamente no hay ángulos más que rectos, entonces pude proceder a hacer el cálculo de momentos que me ayudó a obtener la reacción en B, y la reacción A la saqué en base a las fuerzas horizontales. Después, con estos datos se puede hacer el diagrama de cortante, en el cual podemos observar que la carga distribuida genera pendiente y a su vez se dibuja un triángulo. Y las cargas puntuales generan flechas que después se dibujan como rectángulos, los cuales, una vez que ya se tienen todas las áreas, se determinan su resultado y se puede generar el diagrama de momento, en el cual se determina cuál es el punto máximo y en dónde se genera este momento máximo. Otra cosa que vimos en este semestre fue el cálculo de armaduras, que nosotros enfatizamos en el método de nodos. Las armaduras generalmente están a tensión y compresión, y en el método de nodos lo que se hace es lo siguiente para calcularlas. El paso 1 en general es realizar los cálculos de los nodos que están en los apoyos. Una vez que se tiene esto, se puede proceder a hacer el cálculo de cada uno de los nodos. Cada nodo se calcula en base a que cada barra actúa en diferente nodo. Entonces, una barra genera cierta fuerza, es la que nosotros hacemos la sumatoria de esas fuerzas, tanto en X y en y podemos determinar cuál es la fuerza de cada una de las barras, y así se hace con cada nodo. Aquí el prerequisito es que nada más se tengan dos incógnitas, y al final lo único que hacemos es que en el nodo que tiene más barras hacemos la sumatoria de todos los resultados, y si estos son correctos siempre deben de llegar en el eje X y Y. Básicamente esto fue lo que vimos en este semestre. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Adiós.